Muy buenas tardes, jóvenes universitarios, señoritas. Vamos a continuar con el último tema que estamos desarrollando, que tiene que ver con el sector externo de la economía boliviana. Y estamos en el acápite ingreso secundario y remesas de trabajadores. Tenemos que tener en mente que la balanza de pagos, en lo que corresponde a cuenta corriente, tiene 4 macro variables, ¿no es verdad? Y en lo que corresponde a cuenta financiera, también tiene 4 macro variables. Entonces, en la primera parte, que estamos en cuenta corriente, la cuarta macro variable estaríamos empezando a desarrollar ahora, ingreso secundario y remesas de trabajadores. Y luego pasaríamos a las macro variables componentes de la cuenta financiera, y que a su vez la cuenta financiera es una cuenta importantísima de la balanza de pagos. ¿Qué muestra el ingreso secundario? Muestra las transferencias que se dan entre residentes y no residentes, entre países. El año 2019, este ingreso secundario tuvo un saldo de 1.138 millones de dólares. ¿Ya? Por cierto, el 90% de ello corresponde a las remesas de familias. ¿Ya? Estas remesas familiares en realidad sumaron mucho más, sumaron 1.318 millones. Y eso ha paliado en cierta manera el déficit permanente que está dándose en los últimos tiempos, en los últimos años, en la cuenta corriente. Entonces, esto ha ayudado a que el déficit no sea tan grande, porque 1.318 millones o ya el saldo positivo favorable de 1.138 es significativo para un país como Bolivia. ¿Ya? Las remesas enviadas obviamente que también existen, ¿es verdad? Pero es un monto todavía muy pequeño, de poca significación, tal como vamos a ver luego en el siguiente gráfico. Ahí tenemos en el gráfico, en el 2018, 2019 y años anteriores más, remesas recibidas, color azul, y remesas enviadas, color negro, ¿no? Luego tenemos el saldo, ingreso secundario, por la curvita, ¿no? Nos da una idea eso. ¿De dónde viene mayormente la remesa familiar o la remesa de los trabajadores? Mayormente es España el principal enviador de remesas hacia Bolivia. Luego está Estados Unidos, Chile, Argentina. Últimamente es muy importante las remesas que llegan de Chile. En el último año, 2019, por cierto, ha sido menor el conjunto de las remesas, el conjunto del total de remesas con respecto al 2018. Y ahí tenemos esa disminución de 1.370 a 1.318 millones. ¿Ya? Y tenemos también por países lo que les decía hace un momento, ¿no? Ahí tenemos España, significativo, luego tenemos Estados Unidos, el color negro, Chile, luego tenemos Brasil, Argentina, y el último un conjunto de otros países que son variados. ¿Dónde se destinan mayormente estas remesas? Fíjense que tenemos más del 86% de las remesas tienen por destino Santa Cruz, en ese orden, 42%, Cochabamba, 32%, y La Paz, 12,5%. Sumados 86,5%, ¿no? Esta alta concentración obviamente que favorece a estos departamentos, ¿no? Porque es un
un flujo de divisas que entra, pero que muy difícilmente sale, se queda, ¿no? Es muy importante eso. Terminamos con ello la parte que corresponde a cuenta corriente y ahora entramos a los componentes de la cuenta financiera y el primero de ellos es la inversión directa. Inicialmente vamos a dar un pequeño abordaje que tiene que ver el por qué está presente la inversión extranjera directa en Bolivia. En Bolivia la inversión extranjera directa está en el sector de los recursos naturales. O sea, eso generalmente ha sucedido en los últimos 10, 15, 20, 30 años. ¿Sí? Obviamente que este ingreso a ese sector no tiene mucho impacto en empleo. No hay tampoco transferencias de tecnología porque son determinadas compañías de carácter internacional las que manejan cada uno su tecnología. No hay esto de configuración de redes, tejidos empresariales, ¿no? No hay generación de productos de alto valor agregado, no hay ello. Pero ¿qué es lo positivo entonces? Es la generación de ingresos de divisas, generación de ingresos fiscales. Esa es la gran ventaja. Entonces hay que decir siempre que hay necesidad de avanzar en estrategias, formulación de estrategias para atraer capitales a nuevos sectores que integren la economía y generen empleo y generen obviamente ingresos para el país. ¿Ya? ¿Cuánto de inversión directa ha habido en Bolivia en el último año, el 2019? En realidad el saldo neto el 2019, perdón, el 18 parece que dije, el 2019 fue negativo. O sea, más bien hubo salida neta, ¿ya? Mayormente explicada por adquisición de activos de 47 millones y por una reducción de pasivos de las empresas multinacionales, porque ellas son las que hacen la inversión directa. O traen inversión directa o sacan inversión directa. Obviamente que también compañías pequeñas de bolivianas pueden hacer, pero en la escala es muy, muy pequeña. La primera salida está relacionada con un mayor préstamo de empresas residentes en el país a sus filiales con el exterior. Y en la disminución de pasivos hay retiros de capital asociado mayormente al pago de dividendos en forma extraordinaria que se compensa por utilidades reinvertidas y aportes de capital. Y ahí podemos mostrar eso gráficamente. Esa salida les decía que era de 207 millones. Ahí aparece 206, es cuestión de redondeo, ¿ya? Menos 160 por una parte y tenemos 47, ¿ya? Como en los dos casos tiene que ver con el saldo neto, entonces 206, 207 millones. ¿Dónde se concentra la inversión directa bruta? Eso está concentrado mayormente en el sector hidrocarburos. Hace rato hemos dicho el sector de los recursos naturales. Entonces, por eso está en hidrocarburos mayormente. Hay ya un poco de inversión extranjera directa en la industria manufacturera y en el comercio, pero ello en conjunto es prácticamente el 81% de la inversión externa bruta, es decir, la que se da en Bolivia.
Ahí tenemos esa inversión directa bruta recibida en el caso de hidrocarburos. Tenemos para el 2019 color azul y 2018 color amarillo, diríamos, ¿ya? El 2018 fue de 316 millones y el 2019 242 millones, ¿ya? Hace rato ese monto de 206, 207 millones es el saldo neto, es la entrada menos salida. Entonces la salida fue mayor, ¿ya? Aquí vemos ya por sectores, ¿ya? Fíjense que la industria manufacturera llega a 136 millones el año 2019, comercio 75 millones, la intermediación financiera 65 millones. Esos son los más significativos, aunque tenemos ahí transporte, almacenamiento y comunicaciones, mayormente comunicaciones, 28 millones. Y eso es. Entonces, fíjense, está direccionado mayormente a hidrocarburos e industria manufacturera, ¿no? Ahora nos vamos a la inversión de cartera. También es una cuenta de la cuenta financiera. Subcuenta, diremos entonces, de la cuenta financiera. ¿Qué registra? Transacciones de instrumentos financieros, participaciones de capital, títulos de deuda. El 2019 ha habido una disminución de las tenencias de activos de las entidades financieras en el exterior. Y eso es producto de la disminución del encaje legal que el Banco Central de Bolivia requiere a las entidades de intermediación financiera. Eso hace que tengamos un saldo negativo de 532 millones, como se puede ver ahí en la siguiente figurita, ¿no? El siguiente gráfico. 532 millones, 519 millones más 13 millones activos y pasivos, ¿ya? Ahora tenemos la otra macrovariable que es componente de la cuenta financiera, que es otra inversión. Aquí también podemos indicar que ha habido una adquisición neta positiva de 581 millones, dado que ha habido incremento de depósitos en el exterior, principalmente por los captadores de depósitos. En los pasivos también se registró un incremento de la deuda del sector público. Hay mucho desembolso de la deuda externa destinada principalmente a infraestructura, apoyo a presupuesto y sectores productivos, tal como podemos ver en el gráfico siguiente, ¿no? Tenemos ahí los activos, el 2019 siempre azul, y los pasivos también el 2019 de 1.349 millones. La diferencia que les decía de 581 millones, por cierto, positivo, ¿no? En otra inversión. Y con eso tenemos configurada todos los componentes de la balanza de pagos. Voy a ir en el orden inverso a lo que hemos desarrollado, ¿ya? Otra inversión, la última, de la cuenta financiera, inversión de cartera, inversión extranjera directa. Las tres de la cuenta financiera. De la cuenta corriente, ingreso secundario y remesas, ingreso primario, luego tenemos importaciones, exportaciones de servicios y importaciones de
y exportaciones de bienes. ¿Ya? 7. Hay uno que no hemos tocado, que tiene que ver con reservas, que está en la cuenta financiera. Pero esta prácticamente en este momento es nula porque no ha habido ningún movimiento. ¿Por qué? Porque hemos disminuido más bien nuestras reservas internacionales netas. De lo que tenemos, hemos sacado. Por eso no figura en lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es prácticamente como si no hubiera movimiento. Nos vamos a otra variable macroeconómica, que es la deuda externa pública o deuda pública externa. Fíjense, esta variable macroeconómica es de mucha importancia y vamos a tener una idea con el desarrollo de esta macrovariable o variable macroeconómica, ¿ya? El año 2019, el endeudamiento, la deuda pública externa de Bolivia, alcanza al más del 27% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Al más del 27% del Producto Interno Bruto. Por cierto, muy por debajo del umbral de insostenibilidad que existe, y los cuales son varios. Hay varios criterios de sostenibilidad o insostenibilidad. Y entonces, de los varios, cualquiera que escojamos, por debajo de cualquiera de ellos está este 27,4%. El más reducido es el 40%, como vamos a ver posteriormente. Entonces, si tomáramos el menor, el indicador, el umbral menor, que es 40% del PIB, estamos todavía con buen margen para tener mayor endeudamiento. ¿De dónde han venido los desembolsos durante el 2019? Del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, del Banco de Desarrollo de América Latina, que es la Corporación Andina de Fomento, del Fondo de la Cuenca del Plata y de países de la China y de Francia, ¿ya? Ahí tenemos el saldo de la deuda externa de mediano y largo plazo en términos del Producto Interno Bruto desde el 2003 hasta el 2019. El más bajo fue el 2008, que fue el año de la condonación de la deuda, que muchos países y muchos organismos multilaterales condonaron más de 3.000 millones de dólares y por eso se redujo la deuda y llegó solamente al 14,6% con respecto al Producto Interno Bruto. Y eso fue subiendo y casi hasta duplicarse el 2019, porque llega a 27,4%. El doble sería 29% sería, ¿no es verdad? Se mantuvo en esos porcentajes, por cierto, totalmente manejables, a diferencia del 2003, por ejemplo, que llegó al 63,5%. Pero si nosotros nos vamos a décadas atrás, por ejemplo, a la década del 80 y 90, prácticamente llegamos, de 1980 y 1990, prácticamente llegamos en términos porcentuales al 80%. O sea, estábamos endeudados en términos de porcentaje alrededor del 80%. Seguimos. Aquí tuvo influencia la pequeña apreciación que tuvo el dólar frente al euro, al yen, frente a la libra esterlina para el saldo de la deuda externa pública, en términos nominales. ¿Cuáles son los principales acreedores de Bolivia en esta deuda? El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, la China y Francia.
en conjunto concentran el 73% del saldo de la deuda. Eso podemos más o menos ver en este cuadro del saldo de la deuda, donde relaciona el 2018 con el 2019. Parte con un saldo del 2019, están los desembolsos, la entrada, y están las salidas, amortizaciones, que por cierto es la amortización del capital, o sea, la amortización comprende la amortización propiamente dicha y los intereses, ¿no? Los servicios, ¿ya? Ahora bien, el saldo al 2019 tenemos ahí multilateral 7.484. Corporación Andina de Fomento. A la Corporación Andina de Fomento nosotros debemos, redondeando, 2.600 millones. Al Banco Interamericano de Desarrollo, 3.355 millones. Al Banco Mundial, 942 millones. Luego tenemos al Fondo de la Cuenca del Plata, 286 millones. A la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 114 millones. Eso si tomamos en cuenta los organismos multilaterales. A los bilaterales, esos son los países. Nuestra mayor deuda es a la China, 1.045 millones. Luego tenemos Francia, 297 millones de dólares. También es significativo lo que debemos a Alemania, que son 65 millones, y a Corea del Sur, 48 millones. Tenemos una deuda por títulos de deuda, colocación de bonos soberanos de 2.000 millones. 2.000 millones, ¿no? Hemos colocado en el pasado en el mercado internacional de capitales en determinados momentos históricos 2.000 millones. ¿Ya? En un momento 500 millones de dólares, en otro momento 500 millones de dólares y en otro momento 1.000 millones de dólares. Y esos son los 2.000 millones. Luego debemos al Fondo Monetario Internacional 227 millones. Eso es lo más significativo y eso es lo que hace que la deuda alcance ahora, el total de la deuda, saldo obviamente, a 11.267,6 millones de dólares. ¿Ya? Eso es. Ahora vamos a ver por qué nosotros no podemos ser un país que tenga concesiones en cuanto a intereses, es decir, a la tasa de interés. No somos beneficiarios de préstamos concesionales desde el año 2010. Estos préstamos concesionales mayormente son del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el 2010, Bolivia es considerada como un país de ingresos medios. Y cuando un país es considerado país de ingresos medios o más, con mayores ingresos, entonces deja de ser beneficiaria de las concesiones que dan los préstamos, el Banco Mundial y el BID en términos concesionales, ¿ya? Entonces no tenemos más esa ventaja. Vamos a ver un poco los desembolsos y el servicio de préstamos, si estamos manejando o no manejando bien. Durante el año 2019, fíjense que llegaron a Bolivia 1.520 millones de dólares. 40% de este préstamo, más de 600 millones de dólares, fueron a financiar proyectos de infraestructura vial, ¿ya? Ahora bien, el servicio de la deuda externa pública, ¿cómo anda?
eso alcanzó a 787 millones de dólares. Fíjense, más o menos una mitad de los desembolsos se fueron. Eso es, por una parte, la amortización al capital y por otra parte, el costo financiero, es decir, los intereses, las comisiones. El 52% de estos 787, más de la mitad, fue el pago del principal, ¿no? Es decir, la amortización. Y el restante, ahí está, les digo, intereses y comisiones. Esos 787 millones fue mayor al del año pasado en 95 millones. Eso está asociado con las mayores tasas de interés que han estado vigentes durante el primer semestre del año. De este total del servicio de la deuda, el 76% fue cancelado a acreedores multilaterales. Ya tenemos una idea de cuáles son las instituciones acreedores multilaterales. 13% a tenedores de títulos de deuda, por ejemplo, a los que nos han prestado por la venta, por la colocación de bonos. 11% a países amigos y el resto a otros. La transferencia neta de la deuda pública externa, incluyendo alivio, fue de 733 millones de dólares. Y ahí tenemos esos desembolsos, ese servicio y esa transferencia de deuda externa pública de mediano y largo plazo, ¿ya? El 2019 tenemos ahí 1.520 por desembolsos, la amortización de 412 millones y los intereses más las comisiones 374. ¿No es verdad? Aquí relacionamos el saldo de la deuda externa pública con los plazos y la tasa de interés. Casi el 90% de la deuda, de nuestra deuda, tiene vencimiento mayor a 10 años. ¿Ya? Vencimiento mayor a 10 años. Principalmente están concentrados entre 10 y 20 años en realidad, entre 10 y 20 años. ¿Ya? El 21% tiene una tasa de interés que está entre 0,1% y 2% anual. 0,1 y 2% anual. Eso es obviamente bajo, ¿no? Que es muy bueno, pero el porcentaje es la quinta parte. El porcentaje es 21%, es decir, la quinta parte de la deuda. Una cuarta parte de la deuda, 24,6%, tiene una tasa de interés que fluctúa entre 2,1 y 6% anual. Y el 53% se encuentra a una tasa de interés variable, cuyos créditos están concentrados mayormente en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Andina y la Corporación Andina de Fomento. La Corporación Andina de Fomento es de la Comunidad Andina de Naciones, por cierto, ¿no? Hay que mencionar aquí que el Banco Mundial y la China tienen una tasa fija de interés. Y ahí está en forma un poco más detallado, los plazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías para plazos. Están los montos de los 11.268 millones. También está la composición. Está la tasa de interés, ¿no? La variable, la que está entre 0,1% hasta 2%, la de 2,1 a 6%, y los montos para cada uno de ellos. Y la composición con respecto al total. La mayor composición está en la variable, ¿no? Fíjense, 53%.
la tasa variable. Vamos a ver la sostenibilidad de la deuda o indicadores de sostenibilidad de la deuda. Esto es bien importante porque hasta qué monto podemos seguir subiendo en nuestra deuda o tenemos que parar o tenemos que disminuir. Hay varios indicadores de solvencia y liquidez que indican si la deuda es sostenible o no es sostenible. Un indicador de solvencia es el cociente entre el saldo de la deuda externa pública y el Producto Interno Bruto. Ese indicador alcanza a 27,4%. Es el que hemos mencionado, primero que hemos mencionado, que ya lo hemos mencionado. Y un umbral, vamos a utilizar para este caso, es el 40%. Este umbral es un referente, es una referencia para subir aún más la deuda. Es decir, si estamos en 27 no habría ningún problema en incrementar nuestra deuda. Aún así, tenemos sostenibilidad, ¿ya? Entonces no hay mayor problema. Tenemos también ahí un indicador que está relacionado con el valor presente de la deuda externa, que está relacionada como la proporción de las exportaciones de bienes y servicios, que llega a 107%. Y para este efecto, el umbral crítico es 180, entonces está también muy por debajo. Y ahí tenemos una relación de indicadores, varios indicadores y los umbrales que corresponden. Tenemos 1, 2, 3, 4 umbrales, no para todos los casos, porque hay 2 umbrales que son más generales, pero hay otros 2 al final, en las 2 últimas columnas, que son muy específicas. Solamente va para el punto 3, ¿ya? El que les decía, el umbral del marco de deuda sostenible. Marco de sostenibilidad de la deuda quiere decir el primer umbral la sigla esa está en inglés, pero es el marco de sostenibilidad de la deuda externa. Está en 40%, ¿no? En 40%. El saldo de la deuda sobre exportaciones, la que hemos mencionado, ¿ya? 107% dijimos que estamos, y el umbral es 180. Y el HIPI tiene otro umbral, 150. Aún así, si estamos en 107, entonces no hay problema. Hay otro, el saldo deuda en valor presente frente a ingresos con respecto a ingresos fiscales. Ahí estamos en 70,7%, pero el umbral es 250 en los 2 umbrales que existen. ¿Ya? Servicio de la deuda HIPIC sobre exportaciones. Estamos en 7,7% y el umbral del marco de sostenibilidad es 15% y entre 15 y 20% el del HIPIC. El servicio de la deuda externa después del HIPIC también respecto a ingresos fiscales. Tenemos 5% y el umbral 18%. Vayámonos al tercer punto. Tercer punto, indicadores deuda total externa e interna. Saldo de la deuda en valor nominal sobre el PIB. Tenemos nosotros 36,2%. Y el umbral de la Comunidad Andina de Naciones es 50%. Y del umbral de Maastricht es 60%. Y el último, saldo de la deuda en valor presente respecto al PIB. Tenemos el umbral del marco de sostenibilidad, 55%. ¿Y en cuánto estamos? En 35,7%. Cualquiera de los indicadores nos indica que
estamos dentro del marco de los indicadores de sostenibilidad. No hay mayor problema en ese sentido. Nos vamos a la deuda externa privada. Deuda externa privada. La deuda externa privada ha crecido en los últimos tiempos. Fíjense que tenemos a 2.251 millones. ¿Ya? Que más o menos un poco menor al 2018. ¿Qué porcentaje del PIB? El 5,5% del PIB. Obviamente que esto es significativo si nosotros relacionamos con décadas atrás donde esta deuda externa era muy, muy reducida. ¿Ya? Hay todavía un buen espacio, un margen para mayor financiamiento del sector externo con destino al sector privado a través de organismos multilaterales y otros organismos a los cuales tiene acceso las instituciones o las organizaciones privadas. ¿A cuánto alcanza esta deuda? El saldo, perdón. En cuanto a reducción, a 75 millones. Está compuesto por deuda de bancos e instituciones financieras, deuda del sector financiero, aunque es menor, 14 millones, donde se concentran sectores estratégicos, petróleo, fíjense, de nuevo a recursos naturales, petróleo y gas, minería, bueno, construcción y un poco, ¿no? Va a otro sector que beneficia porque es donde ya puede haber empleo, ¿no? Eso es. Ahí tenemos en detalle los montos, el saldo al 2018, el desembolso del 2019, el servicio de la deuda y el saldo al 2019, ¿no? Lo que dijimos, 2.251 millones. Y tenemos ahí los sectores a los cuales va dirigido. Por cierto, sector petróleo y gas tenemos 966 millones. Después a minería 275, construcción 202, lo que decíamos, y el resto ya es en menor escala. Eso en el sector no financiero. En el sector financiero, directamente para manejo de bancos o instituciones financieras de desarrollo, fíjense, tenemos redondeando 160 millones y 120 millones. Entonces tendríamos 280 millones ahí, ¿no? Nos da una idea clara de la deuda externa privada y sus componentes o el destino de ellos, así como los desembolsos. Y nos vamos al penúltimo acápite, ¿ya? Reservas internacionales netas. Las reservas han disminuido significativamente. El 2019 tenemos 6.468 millones. Luego les voy a mostrar cuánto teníamos años anteriores. Solo es el 15,7% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aún así, permite cubrir 7 meses de importación de bienes y servicios y 5 veces el pago de la deuda externa de corto plazo. Por encima de niveles referenciales, por cierto. ¿Por qué? Porque para meses de importación el referente es 3 meses y para veces de pago de la deuda externa de corto plazo es 1 vez. Y eso está establecido por organismos internacionales, como principalmente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no hay mayor problema tampoco en términos de manejo, ¿ya? Pero ahí está el saldo de las reservas internacionales netas desde el 2003, que eran de 976 millones, al 2019, que es de 6.468.
con dos picos, el 2014 15.123 millones y el 2013 de 14.430 millones de dólares. Por cierto, los máximos en la historia de Bolivia, que en esos momentos históricos más o menos alcanzó casi al 50% del Producto Interno Bruto, ¿ya? El 2019 con respecto al 2018, estas reservas disminuyeron en 2.480 millones, ¿ya? Que por cierto es significativo. Entonces, como había necesidad de cubrir requerimientos externos, se recurrió a la acumulación de reservas que teníamos en el Banco Central y se sacó del Banco Central prácticamente 2.479 millones, ¿ya? Aquí hubiera sido peor la situación si es que no hubiera subido el precio del oro y las cotizaciones de algunas divisas extranjeras. Ello ha aminorado la caída aún mayor de las reservas internacionales netas. El precio del oro subió hasta 1.517 dólares la onza Troy el año pasado. El dólar se apreció con respecto a otras monedas y eso también ha generado un ingreso positivo de 286 millones, ¿ya? Eso ha sido bueno para el país. ¿Cuál es la conformación de las reservas internacionales netas para Bolivia? Tengo el dato para el 2018, ¿ya? Estamos manejando siempre los activos en divisas, activos oro, activo derecho especial de giro y activo posición de reservas en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, divisas 80%, más 17% de oro, 97%, más 2,5% de los DEC, 89,5%, y más posición en el fondo, 0,5%, el 100%. El 80% de divisas está compuesto de 58% en dólares, 10% en euros, 6,5% en renminbis chinos, 3% en dólares australianos y 2,5% en dólares canadienses. Esa es la conformación de las reservas internacionales netas del 2018. No creo que haya cambiado mucho el 2019. Es una buena referencia. Generalmente sirve una información para unos 3 años, entonces esto es totalmente válido. Y finalmente vamos a presentar un resumen de los principales indicadores, principales medidas que corresponden a variables macroeconómicas de Bolivia. Y lo vamos a hacer al 2018 y al 2019. Y está en orden de importancia en mi criterio, ¿ya? Producto Interno Bruto, tenemos 40.885 el 2019 y el 2018, 40.885 y el 2019, 41.793 millones. Tasa de crecimiento del PIB, 4,22, 2,22 el 2019. Ingreso per cápita, el primero siempre es el año 2018, 3.616 dólares per cápita y 2019 3.696 dólares. Tasa de inflación 1,51% y el 2019 1,5%. Tipo de cambio se mantiene el mismo, 6,96. Déficit en la balanza comercial, 460 millones el 2018 y 289 el 2019. Por cierto, ha disminuido. Por cierto, sigue siendo déficit.
Déficit fiscal en porcentaje del PIB, 8,3 el año pasado y 7,22 el 2019. Inversión extranjera directa neta, negativo, 645 millones. Y este año 206, hace rato decíamos 206, 207 millones. Deuda externa pública, 10.178 millones el 2018 y el 2019 11.268 millones. Deuda pública externa en porcentaje del PIB, el año pasado 25%, ahora más del 27%. Reservas internacionales ha disminuido de 8.946 millones a 6.468 millones de dólares. Jóvenes universitarios, señoritas, aquí terminamos esta clase, aquí terminamos la asignatura de Economía Internacional 2. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes y que estén bien y cuídense. Hasta cualquier momento que los encontremos, aunque no nos conocemos, pero algunos de ustedes seguramente me conocen. Muchas gracias.